Vamos a colocarnos de pie para dar inicio a la Eucaristía, escuchando las intenciones para esta Santa Misa. Difuntos: Luis Ramón Bequis, Gumercindo Velandria, Calistro Zambrano, Angelina Molina, Enedina Zambrano, José Zambrano, Jesús Mora, Fidelina Mora, Ponciano Contreras, Ángel Roa, Manuel Alviares, Cioli Medina, Rosario Medina, Vicente Mora, Maximiliana Pereira, José del Carmen Mora, Nelly Camacho, Angelina Molina, Jofran Triviño, Enedina Zambrano, José Guillermo Ropero, Carmen Elena Vivas, Franklin Bustamante Ropero, Guillermo Bustamante Ropero, y a todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias a Santo Cristo de la Grita, San Isidro Labrador, Santa Rita de Casia y a la Virgen del Carmen, por la salud de Nancy Bustamante Ropero. Con estas intenciones vamos a dar inicio a la Eucaristía con el canto de entrada. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con las intenciones que hemos dicho al inicio, vamos a colocar también nuestras familias, nuestros intereses, nuestro trabajo, lo que somos, lo que tenemos. También colocamos en intención a la familia que hoy nos recibe en su casa, para que Dios Todopoderoso les bendiga, les proteja y les cuide de todo mal, de todo peligro. Por cada uno de ustedes, por sus campos, por sus tierras, pidámosle a San Isidro Labrador, patrono de los campesinos, que bendiga a cada uno de sus campos, sus tierras, que interceda ante Dios para que proteja sus animales, las vidas de cada uno de ustedes, lo que tienen, su familia, y que Dios Todopoderoso los cuide y los proteja. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé.
Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solía reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año había sido designado juez 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guía del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigio que resolver acudían allí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasearse en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaba el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfume y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, la puerta de la huerta está cerrada y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseo de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes.
Todos los suyos y cuanto la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solo por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que saliera y cerrara la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era muy fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabe todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volteó a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo puede ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarse en medio de nosotros y dinos lo que piensas. Puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separado, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo, en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a la inocente y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los vistes, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó a traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo de qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor
aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad, así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falsos testimonios, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel y sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Repitan conmigo, ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bien, bienvenidos queridos hermanos a la celebración de la Eucaristía. Hoy la primera lectura que hemos escuchado, lectura del profeta Daniel, nos habla sobre la historia de una mujer que no estaba haciendo absolutamente nada. Pero dice la palabra del Señor, ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno. Del corazón salen las malas intenciones, los malos deseos, las fornicaciones, sale la avaricia, sale el adulterio, sale incluso el chisme, sale la avaricia, sale la idolatría, sale, digamos, la soberbia. ¿Cómo se le dice cuando uno está hablando mal de una persona? La difamación. Todas esas cosas, dice la palabra de Dios, salen del corazón. ¿De quién? Del hombre. Fíjense cómo esta mujer de la primera lectura no estaba haciendo absolutamente nada. Dos ancianos. Eso que uno cree que los más viejos son los más sabios, ¿no? Pero resulta que estos eran unos sinvergüenza, eran unos pervertidos, ¿no? Ya el mismo Daniel se los hace saber, ¿no? Cuando le dice ustedes, ¿cómo es? Condenaban a los inocentes y liberaban a los culpables y se acostaban con todas las mujeres que ustedes querían porque les metían miedo, ¿sí? Fíjense cómo esta mujer se puso a analizar. Y dijo, si me acuesto con ellos me van a condenar. Y si no me acuesto con ellos también me van a condenar. ¿Sí? Entonces prefirió hacer las cosas rectas. Y cuando uno hace las cosas rectas, Dios siempre nos va a defender. Que ese es el gran detalle. Que Dios siempre nos va a defender. Mire, lo que yo les he dicho a ustedes 1 y 1000 veces en cada Eucaristía. Cada vez que tenemos la oportunidad. La gente habla, la gente critica, la gente juzga, la gente condena, la gente señala. La gente inventa miles de cosas. Mire. Vuelvo y se lo repito, del Padre hoy es que no han inventado. Santa María, Madre de Dios, desde que tengo Hacienda para arriba, ¿sí? ¿Qué cosas no inventan de uno? Ahora, la pregunta es, ¿yo tengo que rendirle cuenta a la gente? No. ¿Al que le tengo que rendir cuenta a quién? Y Dios siempre nos va a librar de las cosas malas. Fíjese cómo Dios inspiró a este joven Daniel para que dijera, no soy responsable de la sangre de esta mujer inocente. En el Nuevo Testamento, ¿quién dijo esas palabras? Pilato, cuando se lavó las manos y dijo, no soy responsable de la sangre de este inocente. Cuando la gente estaba condenando ¿a quién? A Jesús. ¿De Jesús qué dijeron? Tantas cosas inventaron del maestro que terminaron ¿qué? Crucificando. Y la pregunta es, ¿eran verdad? No, eran mentiras. Eran puras mentiras. Es más, dice la palabra de Dios que del Señor que decían que era un glotón, que era un borracho, que era un sinvergüenza, que era un mujeriego, que era amigo de prostituta, publicanos, pecadores. O sea, era la peor escoria. Lo decían de Jesús. Y ahí es cuando la gente me dice, padre, es que yo le dije, no sé, pero si hablaron de Jesús, si hablaron del Maestro, ¿no van a hablar de nosotros? Claro que sí. ¿Pero por qué? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Fíjense, dice el Evangelio que hemos escuchado, okay, San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Mira este maravilloso, a mí me encanta este Evangelio, ¿sí? Este Evangelio a mí me fascina. ¿Por qué? Porque retracta nuestra vida muchas veces. Lo que somos nosotros. Algunos somos Jesús, otros somos la mujer adúltera, otros somos los que cargamos las piedras. Y vamos a ver qué lugar estamos cada uno de nosotros. Y cada uno lo debe saber. Fíjense, dice así, San Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Primera cosa que debemos destacar. ¿Qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Orando. Jesús iba a ir a orar. Fíjense cómo nosotros vencemos el mal a fuerza de ¿qué? De bien. De bien, de oración. Ese es el detalle, que a veces nos vamos a enfrentar al mal y lo que menos hacemos es orar. Dice Jesús, al amanecer estaba en el huerto de los olivos, o sea que Jesús madrugaba para hacer oración, madrugaba para orar. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él le enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiénes la trajeron? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran aquellos personajes que creían que tenían a Dios agarrado por la chiva. Son aquellos que creían que conocían la ley de Dios, que todo lo perfecto lo hacían ellos, que nadie más hacía las cosas perfectas. Solamente ellos eran los únicos perfectos, eran los mejores. Eso es cuando hay católicos que dicen, es que sin mí la iglesia no avanza, yo soy el que sé orar, yo sé hacer el rosario, yo sé hacer esto. No, hijo, eso es mentira. La iglesia tiene 2000 años y esta obra no es nuestra, esta obra es ¿de quién? De Dios. Decía Gamaliel, cuando le preguntaron, ¿usted qué opina? Y Gamaliel dijo, si esta es obra de los hombres, dice de hecho los apóstoles, ¿no? Esto es obra de los hombres, caerá por su propio peso. Pero si es obra de Dios, no podremos destruirla. Y la iglesia es obra de Dios. ¿Que hay pecadores dentro de la iglesia? Sí los hay. San Juan capítulo 1 versículo 8 dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Entonces, fíjense cómo nos va diciendo la palabra de Dios. Estaban los escribas, estaban los fariseos. ¿Y llevaron a quién? A una mujer sorprendida en adulterio. La pregunta es, ¿los escribas y los fariseos encontraron a esta mujer en qué? ¿Y cómo la encontraron? ¿Ah? Estaban pendientes de lo que la mujer estaba haciendo. ¿Sí? Yo creo que esos sinvergüenza andaban detrás con la gana de acostarse también con esta mujer. ¿Sí? Así como pasó en la primera lectura, el par de viejos sinvergüenza esos vieron a esa mujer bonitica y querían acostarse con ella. Y buscaron la manera, inventaron un mundo de cosas para poder acostarse con ella. Los escribas y los fariseos, ay, es que de casualidad pasamos y la vimos. No, eso estaban espiándola, estaban pendientes. Así vamos a tener nosotros escribas y fariseos al lado nuestro. Gente que va a estar pendiente de lo que usted está haciendo, ¿sí? Para poder meterle, ¿qué cosa? La zancadilla. ¿Sí? Entonces los escribas y los fariseos, dice, la sorprendieron en adulterio. ¿Sí? Y recuerden que en el Antiguo Testamento el adulterio no lo cometía el hombre, el adulterio lo cometía ¿quién? La mujer. ¿Por qué la mujer cometía adulterio? Porque la mujer, primero, no tenía valor. Segundo, no tenía la misma dignidad del hombre. En el Antiguo Testamento era así. Es más, la mujer era una posesión del hombre. Era como, exactamente, era como si fuera una mula. ¿Sí? O sea, como si fuera una propiedad del hombre. El hombre podía hacer con ella lo que a él le daba la gana. Así de sencillo. Con Cristo, a partir de este evangelio de la mujer adúltera, es donde la mujer comienza a tener dignidad. Y es donde comienza la mujer a estar al lado del hombre en la misma igualdad. Y por eso la iglesia siempre interpreta, Dios creó al hombre y la mujer con la misma dignidad, que somos hijos de Dios. Nadie es superior a nadie, ni el hombre de la mujer, ni la mujer del hombre. Somos hijos de ¿quién? De Dios. Que cada uno tenemos ciertas responsabilidades, claro que sí. La mujer pare y da luz, el hombre es cabeza del hogar, cabeza de la familia. Son responsabilidades totalmente distintas, porque el hombre, aunque quiera parir, no podrá hacerlo, así de sencillo, ¿sí? Pero cuando en ese momento los fariseos y los escribas encontraron a esta mujer en adulterio, y como ella no valía nada, fueron y la llevaron delante de ¿quién? De Jesús. Jesús tenía que hacer dos cosas. Una, apedrearla, o dos, dejarse que a él lo apedrearan. Porque si él no la apedreaba a ella, a él lo iban a apedrear. A él le iban a tirar las piedras, porque la ley decía que una mujer encontrada en adulterio tenía que ser apedreada. Vamos a ver qué pasó. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. Fíjense, ¿lo hacían para qué? Para tentarlo, para tenderle una trampa, para ver qué hacía Jesús. ¿Cuántas veces no nos ponen trampas a nosotros? ¿Sí? Y toca afrontarlas, ¿qué vamos a hacer? Toca afrontarlas, toca salir adelante con eso. Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo,
y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Fíjense, hay una cosa muy interesante de lo que escriben los fariseos, que son insistentes en sus acusaciones. Eso fue lo que hicieron los escribas y los fariseos. Insistir en acusar a esta pobre mujer. Primero, ellos que sabían que esta mujer estaba en adulterio, ellos no sabían por qué. No sabían si estaba pasando problemas, si no tenía trabajo y no tenía que comer, y la única opción que tenía era esa. ¿Sí? Muchas veces nosotros condenamos a la gente y no sabemos. ¿Sí? Somos fáciles para darnos a hablar. Somos fáciles para juzgar, para condenar. Somos fáciles para señalar a la otra persona. Pero muchas veces no nos ubicamos en el zapato de la otra persona. Muchas veces no nos ubicamos en el lugar de esa persona. Jesús hizo exactamente lo que estamos diciendo. Se ubicó en el lugar de esta mujer. ¿Sí? Jesús la sabía quién era. Jesús la conocía. Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. Pero también Jesús sabía cuáles eran las intenciones y los pecados de la gente que la habían traído en adulterio. ¿Sí? Fíjense que algo interesante, los escribas y los fariseos trajeron un mundo de gente, ¿sí? Fueron capaces estos sinvergüenzas de regar el chisme para que todo el mundo se pusiera en contra de esta pobre mujer. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo y no sabemos? Hay gente que habla, hay gente, con lo que yo siempre he dicho, si yo digo que el burro es blanco porque yo tengo los pelos en las manos, yo no puedo hablar de la otra persona, yo no puedo condenar a la otra persona. Porque yo no sé. ¿Sí? Como cuando dicen, por ejemplo, a mí me dicen, no padre, que fulanita de tal se acostó con fulanito de tal. Yo siempre le hago la pregunta, ¿usted los vio? No. ¿Usted le sirvió de colchón? No. ¿Usted le sirvió de almohada? No. ¿Usted le sirvió de cobija? No. Entonces no se ha metido. Porque eso no es problema suyo. ¿Sí? No hable lo que usted no sabe. O no vio. Así de sencillo. Pero muchas veces, ay, es que yo escuché. Es que, ¿cómo se le ocurre? Imagínese. ¿Sí? Y comenzamos a inventar un mundo de cosas que no sabemos. Porque la gente no sabe las goteras que caen en la casa, sino aquel que las vive, el que vive en la casa. Entonces, los fariseos llevaron a esta mujer. Vamos a ver qué más pasó. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí está. El que esté sin pecado, que tire la primera. Piedra. San Juan capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo, primera de San Juan capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 5. ¿Sí? Siempre buscamos el 8, el 9 y el 10. Pero vamos a leerlo, hoy vamos a leerlo del 5. ¿Sí? Porque quiero que entendamos algo de lo que nos dice San Juan. Fíjense lo que dice el Señor. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Vamos a ver qué hace la gente cuando muchas veces se cree muy religiosa. Vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué hay que añadir a la fe? La virtud. ¿Y a la virtud qué hay que añadirle? Conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de la verdad. No podemos añadir el conocimiento de la mentira. Debemos añadir el conocimiento de qué cosa? De la verdad. Al conocimiento, dominio propio. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. Tenemos que aprender que ese es el pecado nuestro, que nosotros no somos capaces de dominarnos. Hay gente que no es capaz de dominarla sin hueso. La lengua lo domina a ellos, pero ellos no dominan la lengua. Hay gente que es así. Y ahí es donde entra lo que siempre he dicho. Hay gente que tiene lengua viperina. ¿Sí? Viperina. Siempre me preguntan, padre, ¿por qué viperina? Porque las culebras lo que botan por la boca, ¿qué es? Veneno. Y la gente que se la pasa metiendo chisme, metiendo cizaña, sembrando odio, sembrando rencor, sembrando dudas, es gente que tiene en su boca, ¿qué cosa? Veneno. Y ahorita lo vamos a ver cómo sale eso en la palabra de Dios. Al dominio propio, paciencia. ¿Cómo se obtiene la paciencia? Con la oración. Señor, dame paciencia. Y el Señor le va a dar, bueno, el Señor no, siempre se le van a presentar las oportunidades donde usted va a tener que dominar la paciencia y muchas veces
Es que no puedo tener paciencia. Imagínense, si no dominamos la paciencia, ¿qué vamos a estar dominando la sin hueso? ¿Qué vamos a estar dominando la lengua? Decía Peter Albeiro, ¿no? un comentarista, esa lengua tiene vida propia. ¿Sí? Para algunos sí. Algunos no la dominan, ellos hacen lo que les da la gana. Así de sencillo. Sigamos. A la paciencia, piedad. A la paciencia, ¿qué hay que añadirle? Piedad. A la piedad, efecto fraternal. O sea, si usted tiene amor y cariño por una persona, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, si tienes algo contra tu hermano, ves a tu hermano pecar o cometer algo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Llamarlo a solas. Habla con tu hermano. Y si tu hermano te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si tu hermano no te escucha, llama a 2 o 3 de testigos y habla con él. Si no te escucha, ahí sí dígale a toda la comunidad. ¿Qué hacemos nosotros? Al revés. Primero regamos el chisme. 2 o 3 que son amigos de uno, por ahí medio le dicen. Y por allá uno solo es el que viene y le dice a uno, mire padre, o mire fulanito de tal, está pasando esto y esto. Pero ya todo el mundo se ha enterado. Y de lo que dicen, 80% son mentiras, 20% más o menos por ahí. ¿Sí? Puede ser verdad. Y 1% por ahí viene siendo la verdad. De lo que dice la gente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener? Corrección fraternal. Hay que animar, hay que agregarle a eso la fraternidad. El que esté libre de pecado tiene que aprender que tiene que tirar la piedra. Pero el que tenga pecado tiene que ser fraterno. Porque si tu hermano comete pecado, usted también los comete y usted puede cometerlo hasta peor. ¿Cuántas veces cometemos pecado peor? ¿Cuántas veces caemos en peores pecados? Los pecados de los demás son insignificantes al lado de los míos. Al lado de los míos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y al afecto fraternal, amor. Y a lo fraterno, ¿qué hay que agregarle qué? Amor. Amor por el hermano, amor por el otro. Lo que Jesús le agregó a esta escena con la mujer adúltera fue amor. Amor a la misericordia, amor al perdón, amor a enseñarle a todos esos sinvergüenzas que si la piedra era para esa mujer, para ellos también había peores piedras. Si para ella era una piedra, para los demás era un camionado de piedras. Así de sencillo. Hay gente que es así, hay gente que cree que no tienen pecado, ¿no? Mire lo que sigue diciendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo no. Dios me libre de ser como ese cura. No, usted es peor, hijo. Usted es peor. ¿Sí? Porque tiene una responsabilidad, tiene algo y no lo sabe hacer bien. Dios le invita a ser fraterno y no lo es. Dios le invita a hablar con el que tiene pecado y no lo hace. Dios lo invita a tener misericordia con la otra persona y no lo hace. Usted viene a mí para pedir perdón y no eres capaz de perdonar. No eres capaz de aceptar a la otra persona. Somos peores. Por eso dice el Señor, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. ¿Y la verdad no está en quién? En nosotros. Ya está. Ya está. Luego viene la misma palabra de Dios en el Evangelio de San Juan que estábamos ahorita leyendo. Le preguntaron, ¿no? Jesús le dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. San Juan capítulo 8, versículo 11. Vamos a ubicarlo aquí donde estábamos. Del 1 al 11. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Acusados por qué? Porque esa sí es la que nos sabe juzgar a nosotros. Esa es la que dice, usted dijo un mentiroso, usted dijo puras mentiras, eso no es verdad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Busquemos San Lucas capítulo 6, versículo 45. San Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, ellos, ¿sí? Lo que les dijo la conciencia, ¿qué hicieron? Dice la palabra de Dios, se fueron escabullendo.
Comenzaron a irse de a uno por uno. ¿Sí? ¿Jesús los corrió? No. Pregunto, ¿Jesús los corrió? No. De la iglesia el Padre no corre a nadie. El que se va solito. Porque la conciencia lo juzga. La conciencia lo condena. Y mire lo que dice San Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno. Escuchen, ¿el hombre qué? Bueno, no me queden dormidos. ¿El hombre qué? Bueno. Del buen tesoro de su corazón. Del buen tesoro que hay, ¿dónde? En su corazón. Saca lo bueno. ¿Qué saca? O sea, ¿una persona buena es capaz de sacar algo malo de su corazón? No, porque no tiene. No tiene. El chisme no es de Dios. La murmuración no es de Dios. La habladuría no es de Dios. Sigamos. Y el hombre malo. Pero en cambio, el hombre malo. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea, que la persona que es mala significa que el tesoro de su corazón es ¿qué? Malo. Así de sencillo. Es malo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos otra vez a San Juan. Volvamos otra vez a San Juan, capítulo 8. ¿Sí? Fíjense que vamos aquí. El hombre bueno del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del corazón saca cosas malas. Estos hombres sacaron de su corazón ¿qué cosa? Cosas malas. Se llevaron a esta mujer, cargaron las piedras porque la iban a apedrear. Iban a hacer lo que a ellos les daba la gana. Y vino el maestro y le dijo, un momentico, dale otra vez. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí está. Bueno, si ustedes son así de buenos, saquen de su corazón las cosas buenas y tírenlas. No. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Acusados por qué? Porque la conciencia dice la moral, ¿sí? Cuando estudiaba moral en Roma, dice el concepto de la moral, la conciencia del hombre es la voz de Dios. Porque usted puede hacer algo y nadie lo ha visto y nadie puede condenarlo ni nadie puede juzgarlo. Usted está casado y le montó los cachos a su mujer, nadie se enteró. Pero hubo alguien que sí se enteró. Dios. Y a través de tu conciencia te va a comenzar a recriminar y te va a comenzar a decir lo que usted hizo estuvo mal. Y esa conciencia comenzará a juzgarte, comenzará a condenarte y comenzará a hacer que tú te alejes de Dios, que tú te separes de Dios. Lo que hicieron los escribas, lo que hicieron los fariseos, se fueron, se alejaron de Jesús, se alejaron del Hijo de ¿quién? De Dios. Sigamos. Salían uno a uno. De a uno por uno se van yendo. Así de sencillo, mire, la gente que se va de la vida de uno porque uno les dice la verdad en la cara, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque ese camino difícil Dios lo está allanando. Porque es Dios el que le está quitando a usted toda esa escoria que no sirve para absolutamente nada. Así de sencillo. Que somos sepulcros blanqueados, muy bonito por fuera, pero podridos por dentro. Aparentamos una cosa, pero el tesoro de nuestro corazón está totalmente podrido. Sigamos. Comenzando desde los más viejos. Eso es lo que a mí más me gusta. Comenzando desde los más viejos. No tanto en edad. Viejos en el servicio de Dios. ¿Cuánta gente vieja en el servicio de Dios son los primeros difamadores? Son los primeros habladores, son los primeros calumniadores y no saben que el problema y el detalle es que no saben absolutamente nada. Y no con esto me estoy justificando a algunos, no, sino que es la verdad. Yo no puedo hablar de Linderson si yo no sé si eso es verdad o no. No es que yo lo escuché, pero usted lo comprobó. O sea, es verdad. Por eso el Señor, cuando le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La conciencia los condenó, la conciencia los juzgó y la conciencia hizo, dice la palabra de Dios, que cada uno comenzaran a escabullirse, comenzaran a irse. Mire,
comenzando desde los más viejos Primero los que se fueron, ¿quiénes? Los más, porque entre más viejos, más pecadores somos. hasta los más postreros. Es decir, los más jóvenes. Sigamos. Y quedó solo Jesús. ¿Quién quedó? El maestro. Aquí me hace recordar un poquito, ¿no? Jesús fundó la iglesia. ¿Y la fundó en la persona de quién? De Pedro. Ya vamos a analizar un poquito los apóstoles. Comencemos por Pedro. 5 minutos después que Jesús fundó la iglesia con Pedro, que le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella, y a ti te daré ya las llaves del reino, que es la mayordomía, la cual nos habla el profeta Isaías, que el mayordomo, después que se iba el rey, era el que mandaba, era el que tenía la autoridad. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino, tome, tú vas a ser el mayordomo de esta iglesia, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado, ¿dónde? En el cielo. Y las puertas y los poderes del infierno nunca podrán contra la Santa Madre. 2 minutos después le dijo el Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás. Así de sencillo. Apártate de mí, Satanás. Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Lo llamó Satanás. Después le dijo: Pedro, tú me vas a negar. No, maestro, jamás. Yo contigo iré hasta la muerte. Y le provocó el Señor sacarle la mano y darle 2 cachetadas y decirle: no sea mentiroso. ¿Sí? Usted me va a negar. ¿Y qué pasó? Antes que cantara el gallo, ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Judas, ¿quién era? Un apóstol. Era el mejor amigo de Jesús. La gente muchas veces discrimina a Judas, no. En el pueblo judío, el que llevaba la administración era el mejor amigo del patrón. Judas era el mejor amigo de Jesús. Era el mejor amigo de Jesús. Por eso cuando Judas le da el beso al Señor, el Señor le dice: Judas, con un beso me traicionas. Con un beso traicionas a tu mejor amigo. Y Judas traicionó al Señor. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, eran llamados por el Señor los Boanerges, que significa hijos del trueno. Imagínense qué tipo de calañas eran estos 2 tigres, ¿sí? Que el Señor los llamó hijos del trueno, porque usted cuando escucha un trueno es porque ese trueno retumba, porque cuando hablan, papá, suena duro. Bueno, así los llamó el Señor. Pero estos 2 hombres tenían un pecado, el pecado del egoísmo, de la avaricia. Eran egoístas porque querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ellos sabían que el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda eran los que mandaban. Eran avariciosos, tenían pecados. Ya llevamos ahí 4 personajes, ¿sí? Tomás el incrédulo. Siguió al Señor no tanto porque creía en Dios. Siguió al Señor porque el Señor le daba a él posición. Siguió al Señor porque él creía que Dios iba a tumbar el reino de la tierra y se iba a poner él como rey, y ellos que iban a estar ahí iban a agarrar una buena tajada, ¿sí? Seguía al Señor por interés. Era pecador. Dudó del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor cuando se apareció? Venga para acá, Tomás. Mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí. No seas incrédulo, sino creyente. Ahí está, un pecador. ¿Qué hicieron los demás apóstoles? Cuando vieron que cargaba al Señor la cruz, paticas, ¿pa' qué te tengo? Eran unos cobardes. Y se fueron. Solo quedó uno. ¿Quién quedó? No, quedó el maestro. ¿Quedó quién? Jesús. Volvamos al evangelio que estamos leyendo. Fíjense, ¿quién quedó? Vamos a ver, después que todo el mundo se fue. Y quedó solo Jesús. ¿Quién quedó? Jesús. Lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que la gente hable, eso no va a importar. El día del juicio vamos a estar como esta mujer, solos delante de ¿quién? De Dios. El juicio es con el Señor. Usted no se preocupe de darle explicaciones a la gente. Por eso a mí me dicen: padre, que usted no explica nada. ¿Cuál es el problema? Que hay que ir con la duda. Yo no tengo que darle explicaciones a nada. Yo al único que yo como sacerdote le tengo que rendir cuenta es ¿a quién?
a Dios. Y como dice la palabra de Dios, hay de ti, sacerdote, si no cumples la voluntad de Dios, hay de ti, sacerdote, si no predicas, hay de ti, sacerdote, si no haces las cosas como Dios quiere. Yo le voy a rendir cuenta, ¿a quién? A Dios. Ustedes le van a rendir cuenta, ¿a quién? A Dios. Más nada. Que como hermanos caminamos, que como hermanos nos enseñamos, que como hermanos aprendemos, que como hermanos estamos dentro de la Santa Madre Iglesia, sí. Pero el día del juicio vamos a estar solo delante de ¿quién? De Dios, como esta mujer adúltera. Y mire lo que pasa cuando estamos delante de Dios. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie. Dos cosas pasaron. Jesús se enderezó 2 veces. Una, para ver a la mujer con toda la gente que le estaba acusando. Y 2, para ver a la mujer solita. ¿Sí? Así de sencillo. Ya le quité a usted todas esas escorias que hablaban de usted. Estamos usted y yo, mujer. Vamos a ver qué vamos a hacer. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Porque ahí es donde dice, cuando uno más necesita a los amigos no aparece, pero absolutamente nadie. Y queda uno solito. ¿Sí? Muy bien. Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Nadie, Señor. Y aquí viene la autoridad de Dios. Dios es el único que tiene autoridad para condenarnos o para salvarnos. ¿Sí? Así de sencillo. Esa autoridad no es de nadie. ¿Esa autoridad es de quién? De Dios. Y aquí es donde caben los protestantes con un grave error. Cuando le dicen a la gente, usted se va a condenar. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe un protestante que usted se va a condenar? Es que si no se entrega al Señor. ¿Y cómo sabe él si esa persona está entregada a Dios o no? Es que si no está en mi iglesia. Ah, no, eso ya es otro error. ¿Sí? Es que si no está en mi... Nosotros no sabemos. Nosotros no podemos condenar a nadie. No, que cuando me dicen, mi padre fulanito de tal no va a misa. Yo le digo, pues de repente no va a misa, pero puede ser mejor cristiano que muchos. Él puede ser mejor cristiano que muchos. ¿Cómo sabemos nosotros quién se va a salvar y quién se va a condenar? Nadie. ¿Cómo supieron cómo supieron no? ¿Creen ustedes que los escribas y los fariseos sabrían después si Jesús condenó o no a esta mujer? No. Porque se fueron. No quedó nadie. Ellos no saben qué pasó. ¿Sí? Y ahí viene la autoridad de Dios. Viene la misericordia de Dios. Que es lo que a nosotros muchas veces nos hace falta en la vida cristiana. En la vida cristiana nuestra a veces nos hace falta mucho la misericordia. Esta mujer fue la mujer que se llenó de la gran misericordia de Dios. Mire lo que pasó. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. El que tiene la autoridad para condenar, ¿la condenó o no la condenó? No. Y usted preocupado porque lo juzgan en la iglesia. Usted preocupado porque hablan de usted. Usted preocupado porque lo cargan en un chisme, la cadena del chisme. Dele gracias a Dios, mijo, que aunque se anda de boca en boca y se acuerdan de usted. ¿Sí? Dele gracias a Dios por eso. Pero no se preocupe, porque la gente no te va a condenar. La gente no te va a salvar. Eres tú personalmente. ¿Con quién? Con Dios. En ese momento del juicio no va a haber más nadie en el juicio personal. Solamente tú y Dios. Y Dios, que es bondad, amor y misericordia, va a ser capaz de perdonarte, no te va a condenar. Mire lo que pasa. Porque Dios sabe que hay gente que habla mal de nosotros. Por eso cuando el Señor nos revise a nosotros la historia, van a decir, uy, mira, Linderson, de usted sí hablaba la gente. ¿Sí? No importa, yo todo eso lo voy a borrar. ¿Sí? Porque eso es lo que hizo el Señor con esta mujer. Mire lo que le dijo. Ni yo te condeno. Vete. Yo tampoco te voy a condenar. Vaya. Y no peques más. ¿Y no qué? ¿Y cómo nosotros no pecamos más? Y aquí es donde entra el otro error de los protestantes. Los protestantes dicen que para poder tener el perdón de los pecados debemos ser, ¿qué cosa? Bautizados. ¿Debemos ser qué? Bautizados. Dígamelo duro. ¿Debemos ser qué? Bautizados. Ajá, y yo me bautizo hoy y peco mañana. ¿Qué tengo que volver a hacer? ¿Volverme a bautizar? ¿Era? Hacer la casa en el río, ¿verdad? Porque somos pecadores. Todos los días cometemos pecados, ¿sí? Ahí donde entra lo que dice 1 San Juan capítulo 1, versículo 9, ¿sí? El 8 nos dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y mire lo que dice el versículo 9 de ese mismo capítulo. Por eso hay que saber interpretar la palabra ¿de quién?
De Dios. Mire lo que dice el versículo 9 y sobre todo me encanta porque está de la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera. Mire lo que nos dice, que es de la de los protestantes. Si confesamos, ¿Cómo dice? Es que cómo me voy a confesar yo con ese cura que es más pecador que... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿hay algún problema de que el cura sea un pecador? O sea, ¿eso es problema suyo? No, ese es problema del cura con Dios. Así de sencillo. ¿O es que usted no va a ir al médico porque el médico es un michoso? No, yo es que yo quiero sanarme del cáncer, pero es que resulta que el médico que da la receta propia del cáncer, no, eso es harta más miche, y un día esto hasta borracho me dio una vaina que no sirva, ¿sí? No, usted como usted el médico, usted coge para allá, porque es el que le va a dar la receta, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, nuestros... Mire, ¿quién lo va a perdonar? No es el cura el que te va a perdonar, porque eso que la gente no entiende. No es el cura el que te perdona. Él, ¿Quién es él? Dios. Porque estamos hablando de Dios. Por eso leíamos todo el capítulo completo, desde el 5, ¿no? Que dice, diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Sí? Es Dios. Por eso dice el 9, vuelvo a leer. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él, ¿quién es él? Dios. ¿Es qué cosa? Fiel y justo. Lo que le pasó a la mujer adúltera fue que recibió la justicia ¿de quién? De Dios. Fue justo Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le creyó a todos los que le llevaron las piedras. Si el Señor le hubiera creído a todos los que llevaban la piedra, la hubiesen apedreado. Pero a Jesús ese juicio de los demás le importa poco. Por eso es justo Dios. Y le digo a esta mujer, fíjense la invitación que le hace el Señor. Vete y no vuelvas a pecar. Es decir, sal de esa rutina, sal de ese trabajo, sal de esa miseria y confía en Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando escuchamos eso de Dios que nos dice en el Evangelio, en este San Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿cuál es el problema? Que no queremos acercarnos a Dios. No queremos acercarnos a Dios. Y mire lo que nos dice la carta de Santiago. Busque Santiago capítulo 4, versículo 8. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros pensamos que es el cura, el pecador, el que me está perdonando. No es el cura, es el Señor. Por eso dice la palabra de Dios. Él es justo para perdonarnos. Y mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir el perdón y la misericordia de Dios? Mire lo que nos dice. Acercaos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Pero en vez de acercarnos a Dios, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Porque estamos más pendientes del pecado de las personas que de la misericordia ¿de quién? De Dios. ¿Cuánta gente no se ha alejado de la iglesia porque dicen, no, es que el cura es un pecador? ¿Cuál es el problema? Déjenlo quieto. El cura tendrá que rendir cuenta. No, es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia lo que hay una cuerda de viejas chismosas. O sea, que usted va a la iglesia por el chisme, porque a usted también le interesa. ¿Sí? No es que yo no voy a la iglesia porque allá los hombres se creen, ay sí, las últimas Coca-Cola del desierto. ¿Cuál es el problema? Déjelo quieto, ¿sí? Que la soberbia es un pecado. Así de sencillo. Usted vaya a la casa de Dios porque usted comprende que la Eucaristía es el pan de vida eterna. Por eso dice Santiago capítulo 4 versículo 8, acerquémonos ¿a quién? A Dios. Y Él se acercará a vosotros. ¿Cuánta gente me dice a mí que Dios está lejos de mí? Es porque usted no ha aprendido a acercarse ¿a quién? A Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Lea el verso 10. Humillaos delante del Señor. ¿Qué tenemos que hacer delante de Dios? Humillarnos delante de Dios. Y Él os exaltará. Y Él los levantará. Él los exaltará. Pero ¿cómo me acerco yo a Dios? 1 Timoteo, busque ahí. Capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo hago yo para acercarme realmente a Dios? 1 Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear la buena batalla de la fe.
No otras batallas, la de la fe. ¿Qué más? 12. Pelea la buena batalla de la fe. No me pierda. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Acuérdese que esa fe lo va a llevar a usted a la vida eterna. Porque hay gente que cree que no se van a morir. No, sí se van a morir. No los vamos a chocolatear. No se preocupe por eso. ¿Sí? Nos vamos a morir. ¿Cuándo es lo que no sabemos? ¿Sí? Por eso dice el Salmo 23, si mal no recuerdo, dice, Dios te da lo que anhela tu corazón. Por eso yo anhelo morirme cuando tenga 100 años. ¿Sí? Así de sencillo. Para dar leña todo este tiempo, todo lo que me queda, seguir dándole leña a la gente de la palabra de Dios. ¿Sí? Vuélvalo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Vida eterna a la que fuiste, somos llamados a alcanzar la vida eterna. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, manteniéndose firme en la profesión de fe de la Santa Madre Iglesia. Pelea la buena batalla. Por eso, queridos hijos, en conclusión, tanto la mujer del Antiguo Testamento como la mujer del Nuevo Testamento fueron mujeres que fueron llevadas a la condenación por hombres y mujeres sin escrúpulos. Por hombres que se creían los mejores, los que tenían a Dios agarrado por la chiva. Pero cuando usted está haciendo las cosas bien, no importa lo que hablen, no importa lo que digan, hay alguien que los va a defender. Y ese alguien que los va a defender se llama Dios. Tanto en el Antiguo Testamento Dios inspiró a David para que diera el verdadero juicio. En el Nuevo Testamento es Jesús quien va a ser el justo juez y nos va a dar a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Por eso hagamos las cosas para que recibamos de Dios el mejor premio, el premio de la vida eterna. Pero peleemos la buena batalla, mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos firmes en la fe. No importa que la gente hable. Mire, yo les voy a dar un consejo. Si el día de mañana viene Omar, por ejemplo, a decirle a Linderson cosas de la iglesia, Linderson tiene que mantenerse firme en la fe. Tiene que pelear la buena batalla. Y no tiene que ponerse a estarle echando mente, porque si no, va a pasar lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice, vuélvalo a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, Es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. cuando usted escucha a la gente y no aprende a escuchar a Dios, ¿qué se vuelve? Un apóstata ¿de qué? De la fe. Es decir, abandona la verdadera fe y comienza a decir, es que yo cuando estaba en la iglesia, es que yo cuando era católico, es que el cura de la iglesia me decepcionó. Me fui de la iglesia porque el cura de la iglesia me decepcionó. Dale 2 cachetadas. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Te han escuchado cuando uno prende un cohete? ¿Cómo hace? Eso. ¿Escuchando qué? Escuchando a espíritus engañadores. Y el Padre, dice la palabra de Dios, de toda mentira y del engaño, ¿cómo se llama? Satanás. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ay, católicos, ¿no saben? ¿Ah? Juan 7. Vamos a ver si es verdad. Búsquelo ahí. ¿Ah? Vamos a ver si es verdad. 8:47, a ver. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. No, esa no es. A ver, ¿cuál es? 8:47, no. Entonces 7:48, vamos a ver. No, católicos andan bien perdidos. No se las voy a decir para que la busquen en la casa, ¿sí? Para que la aprendan a buscar en la casa. Dice la palabra de Dios, el padre de toda mentira es ¿quién? El diablo. Él es el padre de toda mentira, ¿sí? ¿La consiguió? No. Levítico. No. ¿Ah? A leer. Juan 8:44. Dele ver. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Quién es el padre de toda mentira? Porque él es un. Y padre de mentira. ¿Y padre de qué? Ah, pero si estaban cerquita. 8:44. El padre de toda mentira, ¿quién es? El diablo. Por eso dice 1 Timoteo, que estábamos leyendo 4:1, dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Escuchen, los que les gusta escuchar las mentiras, los que les gusta darle a la sin hueso, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. ¿Y a doctrina de quién? De demonios. Así de sencillo. Mire, termino, ya ahorita le doy la palabra, termino diciendo, yo escuché una vez, ¿no? Dijeron, no, el Padre Dios vino y va a acabar con la parroquia de Santa Lucía. Pues sí, pero lo que ellos no saben es que voy a acabar es con el templo para que hacemos uno más grande, ¿sí? Para meter toda la gente que va a la misa. Tanto así que ahorita en Semana Santa, ¿dónde vamos a hacer la misa? Afuera. Toca hacerla en la plaza porque la gente no cabe en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que ponerse un momentico, sentarse y analizar. Epa, si esto es verdad que no es de Dios, yo creo que la gente no fuera. Y la gente no se dejara meter el dedo en la boca. Pero como esta obra es de ¿quién? De Dios. Esta no es obra mía. No es obra de Linderson, no es obra de Omar, no es obra de Yaquibel, no es obra de Alexander, no. Esta es obra de ¿quién? De Dios. Y cada uno de nosotros estamos colocando nuestro granito. Ahora, la pregunta es, ¿yo quiero ser servidor de Dios o quiero ser servidor de Satanás? Esa es la gran pregunta. Y ahí es donde dice, si yo caigo en el error, yo caigo en la mentira, yo caigo en el chisme, mi padre no es Dios. ¿Mi padre quién es? Satanás. Padre, pero ¿cómo cree usted que en la iglesia vaya a estar Satanás? Judas, ¿dónde estaba? En la primera misa que hizo el maestro. Estuvo en la primera misa. Es más, Jesucristo le dijo, mire, Judas, este pan es mi cuerpo. Y Judas fue y le dijo, amén. ¿Y quién entró? Satanás en él. No entró Jesús, entró Satanás. Y ahí es donde lo importante dice, por eso es que la Eucaristía es el demonio, porque Judas, cuando recibió ese pedazo de pan, entonces fue carne del demonio. No, es porque Judas, antes de ir a la primera misa, a la Santa Misa, a la última cena, llevaba en su corazón y en su mente la intención de traicionar al Señor. A él no le importaba si eso era verdad, si eso era mentira, él lo que quería era traicionar ¿a quién? Al Señor. ¿Cuánta gente va a la misa con las mismas intenciones? No de creer realmente que Jesús está en la Eucaristía, sino de traicionar la Eucaristía del Señor. Levítico 21:8, para rematar. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con esa cita, pues. Para irnos, porque ya algunos están diciéndole todo lo que dice el Padre que sí. ¿Sí? Levítico 21:8. Vamos a ver qué nos dice. ¿Sí? Con esta terminamos. Hay algunos que están blanqueando eso, están blanqueando los ojos. ¿Sí? Ya vamos a terminar, no se preocupe. 21:8. 21:8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de Dios, ¿qué? ¿Quién ofrece el pan de Dios? El sacerdote. Le santificará, le llamará santo, porque ofrece el pan de ¿quién? De Dios. No porque sea un hombre, no, sino porque ofrece el pan de Dios. Así de sencillo. Porque acuérdense y aprendan algo. Cuando el sacerdote está celebrando la Eucaristía es alter Christi en latín, que significa otro Cristo. Está ofreciendo Cristo la Eucaristía. Cuando el sacerdote confiesa, no es el sacerdote el que confiesa, es Cristo el que confiesa a través del sacerdote. Por eso Pablo dice, nosotros somos los embajadores, los servidores de Cristo, los dispensadores. ¿Saben qué es un dispensador, no? Un aparatico que tiene en los baños, lo colocan, que tiene jabón, y usted llega y lo espicha y sale jabón. Bueno, así es el sacerdote. El sacerdote es ese aparatico que usted necesita el perdón de Dios, va donde el sacerdote, y el sacerdote es el dispensador de la misericordia ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos, que esta Eucaristía nos haga que lleguemos al reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quédense sentaditos.
Levanten la mano los que van a comulgar. Ténganla levantadita así, por favor. Cuéntemelo ahí. Ténganla levantada para poderlos contar, porque si no nos hacen falta o nos quedan. ¿Listo? Hacemos el canto del ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y todas sus santas iglesias. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unido a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Lucía, San Isidro Labrador, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos amados de Dios, digamos con fe y con esperanza la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que dices y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz la dejamos para el final. Vamos a hacer el canto del Cordero. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos
pan. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a comulgar se pueden acercar. Nadie te ha condenado, mujer. Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Ya no vuelvas a pecar. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, con las mismas palabras que el Señor la saludó cantando: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Pueden darse el saludo de la paz. Dios les bendiga.